Antes de, de entrar en el capítulo, solo voy a tomar unos pensamientos de, de lo que ya vimos. Ya vimos en el inicio de este libro. Pablo se presentó personalmente con esta carta para ayudar a los miembros de esta sinagoga que estaba en Roma. Y entre ellos les presentaba al Mesías de Israel, quien murió y resucitó para que todo el que se acerca a él sea justificado. Entonces, él empezó presentando lo que nosotros conocemos como el Evangelio. Y básicamente su intención es como actualizarlos a ellos con la información de cuál es la revelación de Dios que Dios está haciendo. Algo así como lo que está sucediendo hoy, o sea, yo quiero comparar lo que está sucediendo hoy en nuestro ambiente global. Estamos en medio de una situación en la que hemos entrado todos en un régimen de estar metidos en nuestras casas por orden de los gobiernos a nivel mundial. Y eso es un evento bíblico ya, o sea, la Biblia me refiero a que Dios está en todo esto, como decíamos en el inicio, cuando estábamos saludándonos. El que está en control de la situación es Dios, y algo así en la carta de Romanos. Está viendo algo que está sacudiendo al mundo completo. ¿Qué sacudió al mundo en la época de Pablo? La nueva revelación del Evangelio. Ese Evangelio del cual él no se avergonzaba, porque es poder para salvación a todo aquel que él cree, que aquel que cree, y al judío primeramente y después al griego. Esto es lo que Pablo está eh, mostrándonos y nos está diciendo que la justicia de Dios se está revelando. Y algo así está pasando hoy, como cuando que la justicia de Dios se está revelando, no, algo está pasando a nuestro alrededor que también tiene que ver Dios revelándose en medio de nosotros. Y esa es la parte que me gusta mucho de lo que está pasando hoy en relación a lo que hemos estado viviendo. Esta justicia de Dios, la cual es poder para salvación. Entonces Pablo explica cómo Dios ha sido recto y fiel para cumplir sus promesas. Explica cómo en el Mesías Él ha hecho estas cosas. Y es algo así eh, como lo que dijo Jeff hace un rato cuando saludaba que Dios tiene control. Algo así es como hoy. Hoy Dios está mostrando y está pasando las páginas de las cosas que están sucediendo. Nosotros verdaderamente estamos viviendo una época eh, donde Dios nos ha traído para que nosotros seamos testigos de eso. Bueno, seguimos. El Evangelio ha sido revelado de una De forma una nueva, forma nueva. no solo para nosotros, bueno, para los judíos y también para los gentiles. Dios se está acercando a los gentiles. En aquella época era todo el tema de Dios circuncidaba, ¿qué? No, no se me vino la palabra. Circundaba. Gracias, Ligia.
circundaba a los judíos y no a los gentiles. Pero en este caso, Dios está incluyendo a los gentiles. Dios está incluyendo a los gentiles y nos está diciendo que el pecado, nosotros estamos envueltos en ese pecado. Pero antes solo lo hacía con los judíos. Pero Dios en la época de Pablo, como veíamos, está ahora tratando a los dos pueblos, a los gentiles y también a los judíos. Entonces, en eso fue que ahora estamos, ¿verdad? Y qué interesante que hoy en día Dios no está lidiando con los judíos nada más, está lidiando con gentiles y judíos, a todos de una forma, de una vez. Ahora, nosotros los gentiles estábamos atrapados en esa espiral, hundidos en pecado de idolatría, y nunca fuimos ni éramos leales con Dios. Pero también los judíos de la misma forma se fueron desviando de las enseñanzas que Dios le había dado a través de la Torá. Se fueron desviando y empezaron también a caer en idolatría, que igualmente estaban quebrantando la Torá como el resto de la humanidad. Entonces, Dios trae su anuncio y nos está diciendo que nosotros tenemos que acercarnos y ser justificados delante de Él por fe y para fe, porque el justo por fe vivirá. Entonces, nosotros somos inexcusables, porque no importa quiénes seamos, ya sea justos, gentiles o judíos, todos hemos pecado, todos hemos sido excluidos de la gloria de Dios. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que van a ser justificados. Y esto es bien importante. Esta frase es muy importante que la entendamos, porque este es el tipo de frases que en Romanos, más del lado del cristianismo, no cuajan con la teología, y esa es la parte a la que nosotros tenemos que irnos ajustando, porque el mensaje de Pablo no obedece a la teología cristiana y tenemos que tener cuidado a eso. Dios está tratando con dos pueblos, judíos y gentiles, y de esos está siendo uno. Entonces tenemos eso ya es material para destruir teologías basadas en un lado en una religión. Pero no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que hacen la Torá. Esos son los justificados. Eso es material para que nosotros tengamos cuidado de las cosas que Dios está haciendo. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Pero tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Y este es el caso del lado de los judíos. Mucho de los judíos es imposición, que me vean hacer lo que yo hago, Mucho de eso es lo que está hablando en el capítulo 2. Dice, tú que dices que no se ha adulteras, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio, tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. O sea, aquí Él los está
llevando al punto donde ellos estaban fallando. Pablo los está llevando precisamente a ese punto. Pues no es el judío lo que es exteriormente, ni la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino es el judío el que lo es en el interior. Por eso es que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y estos son los mensajes que él va dando. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, y aquí lo voy a decir de otra forma, el Yeshua, el Mesías. Jesucristo no es un nombre, es un nombre compuesto. Es un nombre compuesto y de dos nombres. Uno es Yeshua y el otro es Cristo. Entonces, hay que diferenciar entre esos dos. Yeshua, el ungido, el que vino a hacer la obra que tenía que venir a hacer por medio de la voluntad de Dios. Y esa es la parte que al juntar el nombre en español Jesucristo nos perdemos un poco porque pensamos que no llegamos a discernir de quién y el propósito por el cual vino él, estamos hablando. Yeshua es el Mesías que siempre se ha esperado. O sea, no es que de repente vino y nos dio una gran sorpresa. No, ya se sabía de que él iba a venir. Entonces, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de judíos? ¿No es también Dios de gentiles? A Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y estas son, antes de entrar al capítulo 5, estoy trayendo todas estas ideas para que poder llegar, porque esto es bien importante tomarlo para arrancar con ese capítulo 5. Entonces, y recibió la circuncisión Abraham como señal, como sello de la justicia de la fe, porque tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Algo que yo quiero que noten es la forma en cómo Pablo le llama a la fe. Está hablando de la fe como algo que es un concepto que está muy claro. Y realmente aquí, mientras hemos ido hablando de Romanos, ese concepto de la fe se ha ido aclarando, porque la fe es la fe de Israel. Y lo vimos cuando hablábamos que somos salvos por la fe. La fe de Jesucristo, de Yeshua, porque él tenía esa fe. O sea, su vida está basada en las promesas y en los pactos que Dios hizo anticipadamente. Esa es la fe, la cual es la fe de Israel. Entonces, por eso es que me llama mucho la atención cómo Pablo va usando el término de la fe.
Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que había dicho. Así será tu descendencia. Entonces, en resumen, toda la humanidad necesita ser rescatada. Toda la humanidad, no solo judíos, sino todos, toda la humanidad necesita ser rescatada. La Torá no provee ese rescate. Ese es el punto 2. La Torá no provee ese rescate y Yeshua es nuestro rescate. En Abraham se establece la familia de Dios, la cual es multiétnica. Esa familia de Dios es multiétnica, multiétnica es la familia de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que entender. La familia de Dios toma muchas personas están metidas en esta familia que Dios ha traído para nosotros. Y eso es lo que hemos visto en los primeros 5 capítulos. Entonces, ahora vamos a empezar a ver lo que es este capítulo. En esta parte del capítulo 5, de hecho, de los capítulos 5 al 8, Pablo explica la inclusión de los gentiles a la fe de Israel, junto con sus obligaciones de obedecer a Dios, y sugiere cuál debería de ser su comportamiento adecuado en la comunidad. Pablo es en esta carta de Romanos, cuidadoso de ir delineando qué cosas deberían hacer los nuevos creyentes, los que vienen a creer en este evangelio, el cual está siendo actualizado. A mí me gusta esa palabra, como que nosotros tuviéramos en el teléfono un programa que deba ser actualizado, porque necesita una información encima para que siga funcionando con todo lo que va a venir en adelante. Y el evangelio ese es lo que está haciendo. Pablo está entregando una actualización de esa revelación, de ese evangelio que ya está establecido de muchos años atrás, porque no es nuevo, sino él sigue estableciendo de la misma forma que hoy en día Dios está estableciéndonos a nosotros en los últimos tiempos para que nosotros funcionemos con esa actualización. Y a eso es lo que tenemos que estar atentos, a qué es lo que Dios está haciendo. Entonces, Dios sugiere a los gentiles cuál es el comportamiento que deben de tener. Ese comportamiento. Los gentiles están incluidos en la promesa y Pablo comparte cómo los gentiles somos introducidos a su reino. Nosotros estamos siendo introducidos a la promesa de Dios. Y tenemos que ver cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles son nuestras obligaciones en el reino de Yeshua. Entonces, en esta parte, donde esto es lo que vamos a ver hoy, en la primera parte del libro de Romanos, del versículo 1 al versículo 11. En esta primera mitad del capítulo del 5, versículos 1 al 11, hay una transición que se enfoca en encontrar la paz con Dios al haber sido justificados por la fe. Entonces, empieza con esta palabra que dice, por tanto, y dice, habiendo dicho todo lo que ya dijo, por eso quería empezar
desarrollando las ideas que él había dicho anteriormente, porque él está agarrando esas ideas y las está viniendo a juntar para comenzar este capítulo, porque aquí en este capítulo 5 estamos viendo una transición. Esa es la transición que hoy se está dando en este capítulo. El versículo 1 donde dice, por tanto, conecta los argumentos que hablamos en el inicio del capítulo 1 al 4 y los conectas con los capítulos que vienen del capítulo 5 al 8. Entonces, ahora va a explicar Pablo cuál es el comportamiento, el justo comportamiento de cada uno. Luego Pablo toca el tema de la elección de Israel y la obediencia a la fe por parte de los gentiles en el capítulo 9 al 16. Entonces, en esta parte del capítulo 5, también comenzando con el versículo 12 y terminando en el 21, hay otra palabrita también en el inicio que es por tanto. También, así como fue en el inicio, por tanto está otra vez esa palabra que también está dando esa transición, nada más que aquí cambia el tema y comienza a hablar cómo fue que entró el pecado a través de Adán y cómo Dios soluciona esa situación. O sea que el pecado que entró a través de Adán no entró simplemente a un grupo de personas, básicamente afecta a toda la humanidad. Eso es lo que está pasando, ¿verdad? Y ese es, lo veremos después. Ahora, en el capítulo 6, como ya vimos en el anterior, voy a regresar, ahí dice, por tanto, aquí en el versículo 12, en el versículo 1 dice, por tanto. O sea, estas dos razones son importantes entenderlas para venir al capítulo 6 y comenzar desde este capítulo a ver lo que nos quiere seguir diciendo a través de esto. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Qué diremos entonces? Ya habiendo dicho todo lo que hemos visto, ¿qué diremos entonces? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que viene? ¿Verdad? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? Aquí esta parte es interesantísima porque en el tema del pecado, cuando particularmente nosotros los cristianos, o los que nos llamamos cristianos, o los que seguimos esa corriente, normalmente tenemos una idea de que pecar no es tan complicado porque tenemos una forma de resolverlo, pero Pablo no habla eso. Aquí está una cuestión que posiblemente también los judíos en esa época fallaron. No, pecar no es tan malo porque ya estamos en la fe. No, no y no. El punto es eliminar el pecado. Ese es el punto. Entonces, que de ningún modo continuaremos pecando para que la gracia abunde. No, imposible. De ningún modo. Eso no puede pasar. Eso no puede suceder. Y aquí empieza otro tema para ir nosotros acomodando a medida que Pablo nos va dando el camino a los gentiles, cómo entrar a Israel, cómo conducirnos en Israel y cómo mantener nuestra vida en santidad nosotros, tanto también como Israel. Ambos. No es que se le esté exigiendo a uno más que al otro. No. A ambos.
Dios nos está exigiendo por igual, con una misma medida. Y esto es lo que poco a poco Pablo va aclarando. Entonces, regresando al capítulo, a la segunda mitad del capítulo 5, ahí se hace una comparación entre Adán y el Mesías. Aquí, una vez más, vemos el fundamento del Shema en los escritos de Pablo. Cuando él apela a la unidad de Dios, en Dios, en la Torah, ambos somos uno. No, ambos, toda la humanidad tiene que converger en una sola cosa. Y es en la Torah. Es donde todos tenemos que converger. Todos tenemos que llegar ahí. Ese es el punto principal, el punto inexcusable para todos, porque todos tenemos que caminar en el mismo camino. Todos tenemos que caminar. No es el que oye la Torá el que es justo, es el que hace la instrucción de Dios, el que es justo delante de Dios. Y ese es un énfasis que Pablo nos puso en el inicio, ¿verdad? Entonces, este capítulo 5 nos conecta el 1, el 2, el 3 y el 4 con el resto de capítulos, el 6, el 7, el 8, el 10, el 11 hasta el final, hasta el 16. Pero esta es la transición. Y aquí estamos viendo esa conexión. Aquí comienza ya a definirse las cosas un poquito más, cómo cada quien se debe irse conduciendo delante de Dios. Entonces, habiendo dicho todo esto, todos estamos justificados por la fe. Y por esa fe, nosotros tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, el Jesús el Cristo. Ya habiendo establecido nuestra justificación al judío primeramente y después al griego, porque esta no es una escritura dirigida al cristianismo. Perdonen, pero no es a los que, yo sé que mi audiencia muy cercana ya lo entiende, eso no hay que definir, pero hay personas que tal vez me oigan que nunca han oído esto, que eso no es así. Todos que los que estamos justificados por la fe, por las promesas de Israel, tenemos shalom para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al judío primeramente y después al griego. Entonces Pablo conecta todo lo que se ha dicho en los 4 capítulos anteriores con lo que viene en estos próximos 5. Por la fe de Israel. Esos son los pactos, las promesas, lo que hemos mencionado anteriormente. Tenemos shalom con Dios. No, esto no es un sentimiento. Ay, sí, qué lindo. Dios nos está cuchicheando. No, tenemos shalom. Shalom es una condición opuesta a la enemistad. Porque antes éramos enemigos con Dios. Y fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más habiendo sido reconciliados, que hemos alcanzado, eso quiere decir que hemos alcanzado shalom, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Yeshua, el Mesías,
por quien ahora hemos sido reconciliados. La palabra paz, aquí, shalom, es una palabra que tenemos que examinar aquí. Esta palabrita, paz, es una que nosotros tenemos que tener en mente, shalom. ¿Por qué? Porque, como mencionó anteriormente la idea de fe en el judaísmo de Pablo y Yeshua, no es simplemente creer en ciertos hechos, sino también aceptar, confiar en Dios y caminar en la obediencia de sus caminos. Entonces, Deuteronomio 30:16 nos está diciendo: pues te ordeno hoy amar a Jehová, tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y te multipliques. Esto es parte del Evangelio. No es esto, el Evangelio sin esto es incorrecto. No tiene fundamento si no tiene esta parte. Te ordeno amar a Jehová tu Dios y andar en sus caminos y guardar sus mandamientos y estatutos y sus decretos para que vivas y te multipliques. Veamos una escritura similar en el Nuevo Testamento. En 1 Juan 2:4 dice: el que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad, la Torá, no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y eso es importantísimo. Esto es vital. Es básicamente lo que Pablo está haciendo, esa convergencia para que ambos pueblos empiecen a caminar en la misma palabra. Es Dios que en su propia misericordia nos va reconciliando a ambos pueblos en un mismo camino. En esta primera sección de la carta de Pablo, él nos ubica delante de Dios a todos, tanto a judíos como gentiles, porque hemos pecado, ambos, y estamos separados de Dios debido al pecado. Somos enemigos de Dios. Si pecamos, y si más, peor, no más peor, sino si más o peor, si nos mantenemos en pecado. El pecado no es opción y nosotros tenemos que ver cómo ir despojándonos de eso. Entonces, Dios por su propia misericordia es quien reconcilia al pecador consigo mismo, superando la incapacidad total del pecador de no poder hacerlo él solo. Entonces, ¿qué es lo que está logrando Dios con toda esta reconciliación? Lo que está logrando es shalom. Shalom no es un saludo, hola, nada más. Shalom es un concepto. Y es muy importante que nosotros entendamos qué es eso. Este verso y el versículo 11, que dice, y no solo esto, sino también que nos gloriamos en Dios por el Señor Yeshua, nuestro Señor Yeshua HaMashiach, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, la cual esa reconciliación es nuestra
parte correcta de de estar delante de Él. ¿Por qué? Porque hay paz. Paz no quiere decir no hay guerra entre Dios y nosotros. Shalom, el concepto shalom se basa en el sentido de integridad. Es una integridad y de que ya llegó al punto de completarse. Shalom describe las cosas como deberían ser, la vida como Dios la quiere. Por tanto, justificados por la fe, empezó diciendo, como producir la verdad esencial de todo lo que hablamos entre el capítulo 1 y el 4, uniendo esa sección, esa parte de la carta que ya inició con esta parte de la carta que ahora estamos hablando. Esta es la declaración, aquí empieza un avance que ya Pablo va literalmente vinculando. Va vinculando la justicia con la paz. La justicia, porque estamos siendo justificados, pero esa justificación está siendo, también está siendo vinculada con la paz. La razón por la que tenemos paz es porque hemos sido justificados. Entonces, para que la justificación suceda en nuestras vidas, tiene que haber esa unión entre la justicia de Dios y Shalom, la paz de Dios. Eso se da solamente por el sacrificio sustitutivo de Yeshua con respecto al pecador, y el tanto judío como el cristiano o gentil. Pablo nos ha resumido la forma divina de llevar a los pecadores a la ubicación correcta. Lo cual es por la fe. Y sigue enfatizando, es el medio por el cual se obtiene el derecho personal ante Dios, es decir, aceptando lo que Dios ha dicho y el compromiso con la vida en consecuencia. Sin embargo, los actos de justicia de alguien que está justificando viene a ser el fruto de la fe, no como el medio de ello. Por lo tanto, uno obtiene el lugar correcto, uno se mantiene bien delante de Dios a través de la fe, no a través de las obras de la ley. Porque por fe estamos siendo justificados. O sea, nosotros estamos llegando delante de Dios porque le estamos creyendo a Él. Éxodo 31:18 dice, y cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte del Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas por el dedo de Dios. Éxodo 32:16 dice, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Aquí no es, sí, Dios hizo unas tablas muy lindas y muy brillantes que tenían las letras de Él. Ese no es lo importante. Lo importante de todo esto es el contenido que tenían esas tablas. Tenemos shalom con Dios. El estado de enemigos ha sido eliminado a través de la reconciliación del Mesías y hemos adquirido el estado de shalom. Shalom es que ya Dios levantó su ira hacia nosotros. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo el dominio del pecado. El que está en pecado es enemigo de Dios. Tenemos que salir a como dé lugar. Y eso lo provee, es provisto a través de la justificación a través de Yeshua. Porque Él es la respuesta para la eliminación de eso. Mientras que entre un juez humano a un juicio y juzgue a una persona que parece que venga ante él, entre ellos dos
no necesariamente va a haber una reunión personal. Tampoco va a haber hostilidad, simplemente el acusado es declarado culpable o inocente dependiendo de su caso. Y entre el juez y el acusado nunca se va a establecer una amistad. No así con Dios. Porque Dios sí está buscando esa amistad entre nosotros y el juez. Una relación personal donde nosotros estamos entrando a ser justificados porque ya alguien pagó por el pecado. Pero el juez no quiere que nosotros nos mantengamos en pecado, sino que salgamos de él. Él, Dios, como Él es infinito en el amor, siempre se extenderá en relación con el que declara justo a través de Adonai Yeshua HaMashiach. De la misma manera que la justificación viene a través del Mesías, la reconciliación es a través del Mesías. Las dos están ligadas en el plan de redención de Dios, están unidas y son inseparables. Esta combinación de sus nombres, Yeshua y Mesías, es la combinación de una y la otra. Se encuentra también en el versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Yeshua HaMashiach, nuestro Adonai. Y en el versículo 7:25 de Romanos, de esta carta, también dice, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo la ley de Dios, por el otro, con la carne a la ley del pecado. Y así también en el versículo 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ya que allí es donde yo encuentro esa reconciliación. Y ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Yeshua el Cristo, Jesús el Cristo, el ungido, nuestro Dios, porque ahí es donde se ha reconciliado, hemos encontrado nuestra reconciliación. Entonces, parece que Pablo comienza y termina estas secciones importantes en esta parte de la epístola con esta fórmula de Yeshua HaMashiach. Es Yeshua nuestro Señor, el Cristo, es el ungido que viene a hacer esto. Y esa unión de todo esto es como la justificación y la paz que hemos encontrado, el shalom que se ha completado en el nombre de Yeshua. Entonces, ¿qué debemos hacer con el uso de Señor, de Adonai, en combinación con Yeshua el Mesías? Esta combinación pone la naturaleza soberana y divina del Mesías, la junta, llamándolo Señor como un término utilizado repetidamente para identificar a Jehová, Adonai. Seguramente es acreditar a Yeshua como Emmanuel. Y eso es lo que ha venido pasando. Tenemos a Yeshua como nuestro Señor. Seguimos con el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por quién? Es decir,
por quien también, por quien, o sea, es en Yeshua que tenemos esa bendición, es en Él que tenemos esa bendición. Muy bien. Somos participantes en la gracia de Dios y ese es el resultado directo de Yeshua y su obra. Yeshua mismo enseñó que la amistad con el Padre solo era posible a través de Él. No hay otra entrada. Aquí solamente la única forma de entrar a tener esa relación de fe en la cual estamos firmes para la gloria y la esperanza de la gloria de Dios es por Yeshua, ya que Él es el que nos da la entrada. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes. Obtuvimos, eso quiere decir tenemos entrada, obtuvimos, que viene del griego prosagoge, que dice obtuvimos esa entrada. Nosotros pudimos entrar a tener el shalom a través de Yeshua HaMashiach. Está en el tiempo perfecto y por lo tanto puede expresar la idea de obtener el acceso a través de la fe inicial, confesando a Yeshua como nuestro Dios y Señor. Este acceso sigue siendo la posesión de todos los verdaderos creyentes. Juan 10:7 dice, de modo que Yeshua les dijo otra vez, sí, en verdad, yo les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, aquí tenemos una situación. Él es la puerta por la cual nosotros podemos entrar a este reino. Estábamos de un lado fuera y nos está dando la invitación para que nosotros entremos. Y esa puerta es la que Él nos está invitando a que lleguemos por esa puerta. ¿Quién es Él mismo? Él es la puerta en la que nosotros vamos a entrar. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nuestra posición con Dios se considera aquí como paz para con Dios. Es motivo de alegría y también es la perspectiva de la gloria de Dios que revela en nosotros al Mesías. El uso de la frase gloria de Dios, gloria de Dios. El uso de esta frase, gloria de Dios, indica que la revelación de la gloria de Dios en relación con la victoria de Yeshua y su glorificación, o sea, la habilidad que se le dio a la humanidad para irradiar la gloria de Dios se vio afectada por la caída, o sea, cuando el pecado entró en nosotros, la gloria de Dios fue comprometida, pero se restaura a través del trabajo del Redentor de Yeshua y se manifiesta completamente en aquellos que son suyos a su regreso. Es por lo tanto la esperanza de su regreso y el cumplimiento de nuestra santificación que es el punto focal de nuestra esperanza. Esa esperanza es la anticipación segura de lo que aún no vemos. Y aquí nosotros estamos en donde estamos y en un tiempo muy difícil, pero nosotros estamos esperando, tenemos una esperanza
estamos en una situación complicada, pero nosotros estamos esperando. Hay una esperanza en nosotros que es la manifestación de nuestro Señor, la cual para esta época que estamos viviendo no tardará mucho en manifestarse. El estado de paz para con Dios garantiza el inevitable crecimiento en la santidad del creyente hasta el punto de que será perfectamente restaurado como alguien que lleva la gloria de Dios. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, dice la Escritura, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, como por Adonai, el Espíritu. Eso está en 2 de Corintios 3:18. Esta esperanza de ver el acto creativo de Dios llega a ser su fin último. Es aún más maravilloso a la luz del hecho de que Yeshua mismo se convirtió en el hombre, entró en el reino de la humanidad. Él se hizo hombre, lo que demostró su humanidad cuando se da cuenta que su propósito creativo realmente reflejara la gloria de Dios. Y para eso, así como Yeshua vino y Él fue el reflejo de la gloria, Dios quiere que nosotros también seamos transformados poco a poco para ir manifestando la misma gloria de Dios nosotros. Para eso estamos aquí en el mundo, para que nuestra transformación vaya reflejando esa gloria que Dios quiere para nosotros. Versículo 3. Y ya no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué versículo para la época que nosotros estamos viviendo ahorita, cuando estamos en esta situación de estar en este encerramiento, en estas pruebas que estamos pasando, en la que Dios nos ha llevado a la casa y está probando en nuestro corazón? Y yo les aseguro que ya después de estar un mes en esta, yo iba a decir cárcel, no es cárcel porque no lo es, pero estar encerrado, yo creo que ya va pegando poco a poco adentro. Pero eso poco a poco va sacando algo de nosotros. La prueba produce paciencia. La tribulación produce paciencia. La tribulación va sacando en realidad de qué estamos hechos. Y Dios es bueno, incluso con los puros de corazón. Los sufrimientos y las pruebas Dios los trae sobre todos. ¿Para quién son buenos los sufrimientos y las pruebas? Para los justos de corazón. Me gusta mucho que en el inicio, antes de empezar esta plática, estuvimos platicando, Dios es el que está en control de todo. Podrán haber muchas teorías ahí de que nos van a hacer esto, nos van a hacer lo otro y nos van a hacer lo otro, pero en realidad esas son pruebas. El que está bajo control es Dios. Y el que está sacando lo bueno de nosotros en medio de toda esta situación es Dios. Y estamos siendo transformados. La tribulación produce perseverancia. Existen varias palabras en griego para presentar la idea de saber, de saber. La palabra utilizada aquí
donde dice sabiendo que la tribulación produce paciencia, la palabra que se utiliza de saber aquí es eido, que significa percibir, ver, con el sentido de ir comprendiendo. Aquí Pablo se refiere al conocimiento que trae la fe, un conocimiento que reclama validez absoluta. Este conocimiento le permite que la tribulación que se puede estar sufriendo en un momento dado es un sufrimiento que Jehová ha permitido para sacar de nosotros algo bueno, que en nuestro corazón haya algo bueno y que realmente nuestro corazón empiece a sacar fruto. Y se trata, aquí está diciendo que nos regocijemos en la tribulación para merecer. O sea, no se trata realmente eso, no se trata de regocijarnos en la tribulación porque ahí nosotros, Dios nos va a ver muy bonitos. No es para que, para que atraigamos el favor de Dios, sino porque se ha llegado a saber que Dios somete a prueba a todos aquellos a quien Él ama y nos mete en periodos de tribulación para enseñarnos cómo también viene nuestra liberación. Él no nos puso aquí a sufrir, nada más. Él viene a liberarnos. Y más en este periodo. Mientras tanto, una gran parte de la humanidad, mucha gente que no conoce a Dios en medio de esta turbulencia de la cual estamos pasando, se dedican a murmurar a Dios. Incluso muchos han maldecido el nombre de Dios. En contraste con el incrédulo, entonces, cuando el Hijo de Dios recibe sufrimiento dentro del contexto de fe constante, lo recibe como disciplina paterna de Dios. Y en lugar de producir ira o amargura, produce paciencia y perseverancia. Y eso es lo que esta prueba que nosotros estamos pasando, esta tribulación momentánea que nosotros estamos viviendo, debe traer su fruto. Debe traer su fruto. La palabra griega que se compone de dos, que dice upo, que está debajo, y mona, es upomona, que es estar debajo y permanecer. Esta tribulación produce paciencia, soportando una prueba durante un tiempo que se produce paciencia. Al igual que un atleta está dispuesto a soportar un poco de dolor mientras está siendo entrenado, se está acondicionando para una competencia, para que el hijo de fe pueda reconocer que la tribulación entrena a su pueblo para que la lucha sea justa. Versículo 4. La paciencia trae carácter aprobado. El carácter probado trae esperanza. Imagínense qué lindo estos versículos que estamos leyendo en la situación que nosotros estamos experimentando. En un tiempo en el que nuestra paciencia está siendo probada. En un tiempo de tribulación mundial en que nosotros estamos siendo probados. Nuestro carácter está siendo probado. La paciencia o perseverancia trae tribulación y produce un atributo piadoso.
carácter probado. Esta palabra de carácter probado se usa en metalurgia. Dokime es el griego. Se usa en el ambiente de la metalurgia. Los que trabajan, los que forjan hierro, los que meten el hierro al horno y calientan hasta que se funde ese hierro. Las impurezas se separan del metal y llegan a tener un estado más puro. Y ahí está el que está forjando el metal, golpeándolo con un martillo, está golpeando el metal con un martillo para darle la forma que él quiere darle. Así, de esa misma forma, con esa misma prueba, nuestro carácter está siendo probado. En este tiempo nuestro carácter está siendo probado. ¿Y qué es lo que nuestro carácter que está siendo probado va a traer? Va a traer esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Yeshua. Es nuestra gran esperanza. Él es el que viene pronto, y Él es nuestra esperanza. Él viene pronto. Una vez más, la esperanza se usa en el sentido de que se espera en razón de lo que es seguro, en lo que nosotros estamos confiando de Dios. Seguimos en el siguiente versículo 5 y dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado yo tengo otra versión aquí, lo voy a leer. Dice: y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Se me escapó una versión distinta, que la voy a leer. Está bonita también. Dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza es el resultado de perseverar. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos perseverando en una prueba. Y ese es el llamado que nosotros tenemos que hacer. Las cosas cada vez se van haciendo más duras, se van poniendo más difíciles, posiblemente se van a poner más difíciles, así pareciera. Pero ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que perseveremos. Porque eso va a traer nuestra esperanza. La esperanza que no avergüenza. Porque no vamos a ser avergonzados. Porque nuestra esperanza se va a dar. Salmos 22:5 dice: a ti clamaron y fueron liberados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Salmos 25:3. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Salmos 25:20. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti me refugio. Salmo 119:116. Sosténme conforme a tu promesa para que viva, y no me dejes que me avergüence de mi esperanza. Es evidente que Pablo estaba muy conectado con estos versículos. Muy evidente. Porque él está poniendo toda su fe en esa esperanza. Es esa esperanza la que no avergüenza. Es una esperanza que no desilusiona. Es una esperanza que viene un poco más y ahí va a estar.
Es el momento de guardar nuestra esperanza. Es el momento de aferrarnos a nuestra esperanza. Es la esperanza duradera porque amamos a Dios. El amor de Dios no nos decepcionará. Y eso nos da esperanza. En Hechos 2:17 dice, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Eso también pasa en Hechos 10:45. Pero el Espíritu de Dios está siendo derramado en estos tiempos. El Espíritu Santo ha sido dado. Y es cuando tenemos que clamar ahora, porque es una promesa. Algo que hablamos en una conferencia que estuvo hoy, me gustó mucho. Estamos en el periodo entre la fiesta de la Pascua y la fiesta de Semanas o Pentecostés o Shavuot. Estamos en ese periodo. Algo que hablamos es que la Pascua, el Passover, se cumplió casi literalmente igual que como la primera vez. Y hay mucha gente que estaba muy impresionada de lo que había pasado y cómo cada quien celebró en su casa, su familia, porque no hubo oportunidad de que alguien presidiera, un líder religioso presidiera la Pascua. Miles de personas se dieron a la tarea de tomar su liderazgo, tomar su sacerdocio familiar, levantarse y celebrarlo en cada casa. Los testimonios que hay de eso son impresionantes. Y todos están asombrados. Todos los que lo hicieron. Están asombrados de la gracia de Dios que se derramó en esa fiesta. Ven la fiesta que viene de Shavuot como algo que viene en la próxima fiesta, que Dios va a derramar en nosotros su Espíritu Santo en esta próxima fiesta, la fiesta de Shavuot. Y eso es lo que nosotros estamos esperando. Estamos esperando de que el derramamiento del Espíritu Santo en esta fiesta se dé. Yo les invito a que sigamos adelante con lo que está pasando. Dios está dándonos esta prueba que estamos pasando justo en medio de estas fiestas. Y qué casualidad para nuestro grupo, qué casualidad para los que estamos estudiando, que nos tocó estas escrituras hoy. Nos tocó esto que estamos discutiendo. A mí me parece muy interesante. Muy bien, voy a seguir adelante porque pude haber dicho más, pero para no atrasarme un poco con el tiempo, voy más adelante. El versículo 6 dice, estamos en Romanos 5, 6. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, el ungido, Cristo, murió por los impíos.
El verso comienza con la palabra eti, porque mientras, y luego es seguido por una segunda eti en la segunda cláusula, en la segunda frase. Se repite. Aquí se puede decir que era mientras aún éramos débiles y a su tiempo, otra vez, aún otra vez. Mientras nosotros éramos indignos y mientras nosotros éramos injustos, aún Yeshua murió por nosotros. En nuestras maldades, aunque nosotros estábamos en la salsa de ser enemigos de Dios, aún Él murió por nosotros. Por mientras estábamos muertos, se podría traducir así también, porque aún mientras nosotros mismos ya estábamos muertos en nuestro pecado. Todavía sí, todavía en ese momento, el Mesías vino a rescatarnos y murió por nosotros. Ese proceso de redención nosotros éramos incapaces de comenzar. Aún en nuestra muerte, aún en nuestra debilidad, Él vino a redimirnos. Y esa es nuestra esperanza. Ya hemos sido redimidos y ya comenzó ese proceso de irnos transformando de gloria en gloria. Hay un proceso de transformación que ya comenzó a suceder. Ya comenzó a suceder nuestra transformación de gloria en gloria como lo veníamos viendo. Débil, la palabra débil quiere decir impotente, enfermo. Y esta palabra también se usa en 1 Corintios 9, 22, donde Pablo dice, a los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos de los que estaban enfermos. En Hechos 4:9 también dice, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre débil, enfermo, casi muerto, moribundo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Así como los que estaban físicamente débiles. Y 1 Corintios 11:30, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros que aún duermen. Y muchos duermen. Somos incapaces de adquirir nuestra correcta posición delante de Dios. No podemos presentarnos delante de Dios por nuestra condición, porque somos débiles. Y a su tiempo, Él vino. La muerte del Mesías no fue determinada por el hombre. No fue el hombre el que decidió voy a matar a Dios. Nunca pasó eso. Dios fue el que lo decidió. Envió a su Hijo a morir por nosotros. Él decidió eso. Marcos, del 1 al 15, dice, y diciendo, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, creed en el Evangelio. Lucas 22:22, porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero hay de aquel hombre por quien Él es entregado. Él ya estaba determinado, Él ya estaba señalado, Él ya estaba destinado a morir por nosotros, por Dios. Aquí ningún hombre mató a Yeshua,
ni siquiera el que lo entregó, nadie. ¿Por qué? Porque Dios lo entregó. Por cuanto vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la Torá. Desde tiempos atrás, desde la eternidad, Dios determinó. En Apocalipsis 13:8 dice que su propio Hijo debería tomar sobre sí los pecados de todos sus elegidos. Cristo murió por los impíos, por los gentiles, y nos está introduciendo precisamente al pueblo donde Él quiere introducirnos. Eso también lo dice en otras partes de la carta. Yo tengo todas las escrituras, pero solo lo voy a leer en Romanos 3:25, 4:25, 6:10, 7:4, 8:32 y 14:15. Todos estos escritos. Aquí lo menciona, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a leer 8:32. Dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Él fue el que lo entregó. Yeshua murió por nosotros. Aunque nosotros seamos débiles y seamos lo que seamos, aún con todo, Él nos ha dado vida y Él murió por nosotros. Veamos el siguiente versículo, 7. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Esto sorprende. Aquí Pablo destaca que Dios es justo. Estos versículos se dan para aclarar y amplificar el significado antiguo, el Mesías que murió por los impíos, el ungido que murió por los impíos. No siempre se ha acordado cómo debe entenderse este versículo. ¿Es el hombre justo de la primera cláusula simplemente aclarado por el hombre bueno de la siguiente cláusula, o es el hombre bueno una mejor perspectiva para el amor sacrificado de lo que es el hombre justo? A puras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por un bueno. Pero Dios, Yeshua, murió por el más alejado, por el que posiblemente a ojos humanos no lo merece. Aún por él murió. El 8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Él demuestra su amor. El hecho de que Él haya muerto es la prueba de amor más elevada que hay. El hecho de que Él murió en la cruz por toda la humanidad es la prueba más elevada que hay. La palabra demuestra es interesante porque no está describiendo algo que ya sucedió, sino es algo presente. Él demuestra su amor.
Eso quiere decir que el efecto de su muerte hace 2000 años todavía tiene ese poder reconciliatorio que hoy necesitamos de Dios. Y Él sigue en ese proceso de irnos afectando, de irnos transformando, diría mejor, más que afectar, que sí afecta, pero más transformarnos. Algo que pasó en esta reunión en la que estuve hoy en la mañana con estos líderes que tienen nombres conocidos, me llamó la atención que dijeron, si después de esta prueba que hemos vivido hasta hoy, en este encerramiento que hemos estado viviendo, si después de esta prueba nosotros terminamos todo esto y regresamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo, eso quiere decir que no hemos aprendido nada. Y me impresionó. Y yo dije, wow, ¿qué? Ajá. Dice, lo que está haciendo Dios en nuestra tribulación hoy debe de transformarnos y nosotros tenemos que salir de esta tribulación como nuevas personas. Eso me impresionó. Versículo 9. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Por su sangre hemos sido justificados. Habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios. Algo que me brincó ahorita que acabo de leer este versículo. Como todos saben, mi hermano fue afectado por ese virus que anda por ahí. Estuvo 5 o 6 días con un ventilador, respirador, al borde de morir. Y algo pasó. Fue justo durante la celebración de la fiesta. Yo le contaba a él, que para mí fue muy significativo vivir esta Pascua, porque tuvo muchos significados, además de los que ya dije, que en la fiesta de la Pascua se hizo el sacrificio para que el primogénito no muriera. Y mi hermano es el primogénito de mi casa. Y yo le pedí al Señor, Padre, yo te pido que por tu sangre, el ángel de la muerte de esta plaga pase sobre él, pase sobre su casa. Él no está en su casa. Y yo clamo para que eso pase. Su situación se iba deteriorando cada vez más, al punto en que un médico agarró, como decimos aquí, al toro por los cuernos y se arriesgó a hacer un procedimiento que no estaba dentro del protocolo del hospital. Llamó a mi cuñada, la hizo firmar un montón de papeles, le dijo, esta es una prueba, queremos sacarlo, le explicó lo que iba a hacer, ella confió en eso, firmó, lo peor que va a pasar es que se muera, pero él está muy cerca. Hicieron esa transfusión a través de un plasma de alguien que ya había tenido el virus. Habían 3 personas dentro de ese cuarto de cuidados intensivos. Los 3 al borde de la muerte. Y él, ignorando los protocolos médicos, hizo el procedimiento. Y en cuestión de
24 horas en los 3 hubo mejoría y en cuestión de 48 horas los 3 salieron del intensivo. Y un día más tarde se fueron a su casa. Ya están en sus casas. Pero hubo algo muy interesante, que fue a través de la sangre que fueron salvos. Y a mí eso me llamó la atención. Ayer, creo, o antier, tuvimos una reunión para darle gracias a Dios con la familia. Y él habló. Y yo pude ver una persona totalmente cambiada. Una persona con un espíritu nuevo. Y eso me impresionó, porque es cabalmente lo que estamos hablando. Si nosotros salimos de esta sin cambios, esa no es la intención. Dios está provocando toda esta presión, toda esta tribulación para que nosotros cambiemos. Pero aquí decía que nosotros por la sangre seremos salvos. Me llamó la atención esto porque precisamente el procedimiento que se hizo a través de la sangre de alguien fue el que sacó a mi hermano. Y ese procedimiento no es no está aprobado. Y gracias a Dios que este doctor tuvo la valentía de hacerlo. Y yo creo que ese es un proceso que nosotros tenemos que ir viendo. Pero por la sangre de Yeshua, que Él es ¿qué más sangre que la que seremos salvos, sino la de Él, la de Yeshua HaMashiach? Que es la sangre que nos va a liberar, nos va a salvar, nos va a alejar de la ira de Dios, porque Él es nuestro Shalom y Él es el que nos está acercando a Dios. Él es el que nos está salvando. Y por eso nosotros tenemos entrada a la reconciliación de justicia y de paz con Dios. Estamos justificados por la sangre del Mesías, porque Él derramó su sangre para que nosotros no derramemos nuestra sangre por la ira y por el pecado que hemos cometido. Y por eso nosotros somos salvos. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos para vida. Aquí por primera vez se usa la palabra reconciliar, catalazo, y Pablo usa esta palabra, es el único que la usa en diferentes de sus cartas. Está en Primera y Segunda de Corintios. Ahí usa en varias ocasiones esta palabra. La definición de esta palabra ha sido descrita en la fase inicial. Tenemos paz para con Dios. Eso fue en el primer versículo que vimos. Que nosotros tenemos paz para con Dios por medio de Yeshua HaMashiach. Hemos alcanzado la justificación, tenemos paz para con Dios, hemos sido justificados por medio de nuestro Señor, Yeshua. En la salvación descrita por Dios en las Escrituras, la reconciliación con Él es el elemento esencial en las cartas de Pablo. El pecado, que es lo que ha traído esa enemistad entre Dios y nosotros, ha sido tratado.
entre el Creador y su creación. Y en el desarrollo de la salvación quiere decir que vamos incrementando nuestra cercanía a Dios, por ende vamos eliminando el factor que mantenía nuestra enemistad con Dios, que es el pecado. Y finalmente en el versículo 11, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, por quien ahora hemos hemos recibido la reconciliación. Es por Él y nada más por Él, Yeshua, que nosotros recibimos la reconciliación. Yo diría al judío primeramente y luego al gentil. Porque es la humanidad. Aquí no estamos hablando de colores, razas ni religiones. Pero Dios nos está juntando a todos en su palabra, en su justificación, en su instrucción, en su shalom. Y este es lo que yo quería compartir con ustedes hoy. La otra semana estaremos viendo la segunda mitad del capítulo 5. Que el Señor les bendiga.